Todos tenemos una historia. Algunas se cuentan en voz alta, otras se guardan muy dentro. Aquí hablamos con los que se atrevieron a vivir, a caerse, a levantarse. Con gente real, que ríe, que llora, ama, se equivoca, pero siempre sigue. Bienvenido a Gente, Historias y Algo Más. Un espacio donde cada episodio te deja algo. Yo soy Beto Sevilla y esto apenas comienza. Bienvenidos a un episodio más de Gente, Historias y Algo Más. Y esta tarde estoy transmitiendo aquí desde mi casa, su casa, acá en McAllen, señoras y señores, y me encuentro con el buenísimo Edgar Romero. ¿Cómo estás, compadre? Buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Es un placer conocerte y estar aquí para hablar y platicar de lo que te Sí, gustes. para echar la platicada, ¿no? Fíjate que por ahí me recomendaron contigo, ya sabes, esto del podcast siempre son recomendaciones, de recomendaciones, de recomendaciones, ¿no? Y por ahí me empezaron a mandar información tuya y todo, oh, invítalo, invítalo. Y yo, bueno, a ver, vamos a investigarlo. Y me pareció muy chido lo que haces, compadre. La verdad es que, digo, para los que no conocen a Edgar, ahorita te voy a dar chance para que también te presentes, pero Edgar ¿se puede decir animador, compadre? O cómo, ¿cuál sería ahora sí que el título que le ponemos a Edgar? Comencé como animador Ajá. y ahora me Oye, considero, ajá, sí, sí. pero no es animador de los que le hace así, no, 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 no. no de fiestas, no, todavía Sí, no. todavía no es animador de Ajá, fiestas, es animador, ajá, animador de verdad, esos como los que hacen películas de Pixar, señores, por favor, no van a empezar con sus novedades. animador 3D y un poquito de Ajá, 2D ajá, y ahora me considero cineasta porque escribo y dirijo también lo que hago, entonces sería ajá. cineasta. Oye, compadre, qué interesante, la verdad, ¿qué edad tienes? Tengo 26 años. ¿Y desde qué momento te empezó a interesar este rollo del cine, de la animación, de todo esto? Digo, porque a todos nos gustan las caricaturas, ¿no? Yo soy fan de las caricaturas. A mis 40 yo todavía veo y de repente me entra la nostalgia con los halcones galácticos y con Goku y los caballeros del Zodiaco, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido parte natural de mi vida, ¿no? Las caricaturas. Pero ¿en qué momento Edgar se empieza a interesar por esto que es la animación 3D y 2D y todo este rollo? Cuéntame. Creo que cuando tenía alrededor de 11 años, tal vez, me dieron ganas de hacer un videojuego. Entonces comencé a investigar cómo puedo hacer un videojuego y ahí Ujú, encontré un software que se llama Blender, que todavía lo uso. Es Blender ujú, 3D y bueno, lo puedes encontrar como Blender en Google y ahí ya había opciones para hacer videojuegos, pero también animaciones o imágenes fijas, modelos en 3D. Y ya cuando vi que se puede hacer animaciones, como que se me olvidó por completo la idea de un videojuego y empecé a meterme más en todo ese rollo de modelado y animación y rigging, todo esto. Y después sí como utilicé el software para hacer una que otra cosa de programación, como de videojuego. O sea, llegué a ser como un personaje que se movía y luego si tocaba algo se moría y ya, ¿verdad? O sea, es como lo máximo que llegué a hacer. ajá, Y, pero como que exploré más la idea de hacer animaciones y después ya, como a los 15 años, ya empecé a escribir. ajá. Y ya como que en ese momento ya sabía, ok, creo que escribir y dirigir es lo que más me gusta de hacer arte. Y en general la animación también me gusta bastante. Me gusta mucho dibujar y la animación es como una extensión un poco de ese impulso, de ese instinto de crear a base de, sí, de dibujos, ¿no? Que es como crear la ilusión de movimiento en la animación. Pero bueno, en 3D es un poquito más diferente. En 3D es un poquito más, en mi opinión es fácil, pero es muy interesante porque la gente que hace 3D muchas veces intenta replicar el 2D y la gente que hace 2D intenta replicar el 3D con efectos de sombras y de luces, entonces siempre es muy, pues es un arte que sigue transformándose constantemente, ¿no? Y bueno, fue más o menos a esa edad, como a los 11 años que empecé a hacer animaciones, pero a los 15 ya empecé a escribir y dirigir. Oye, ¿y qué tipo de animaciones hacías a los 11 años? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Superhéroes o qué rollo? Sí, no, creo que descargué muchos modelos de, sí, como tú dices, de superhéroes, de Spider-Man, de videojuegos también, de GTA, de Assassin's Creed, me gustaba mucho ese juego. Uf, Y ajá.
llegué a descargar modelos ahí de personajes y los hacía que interactuaban entre ellos ahí, fue muy divertido. Y Ajá. recuerdo que también llegué a hacer animaciones de Minecraft, porque bueno, me gustaba más o menos el videojuego de Minecraft, pero el estilo era algo como sencillo de replicar, porque, pues bueno, pues el estilo como de píxeles, ¿no? Y cuadrado. Ujú. Entonces, a esa edad, a los 11 años, eso era lo que hacía, como animaciones de Minecraft o de superhéroes que me gustaban, sí. Oye, qué chida película esa de Minecraft, ¿no? A mí me gustó un chingo, la Sí, verdad. es muy Yo llevaba interesante. mi kilo de palomitas ahí para cuando decían, desde cuando salía el chicken, Chicken Jockey. ajá, el chicken jockey. Chicken Jockey, Pero ajá. iba con mis hijas y una de las niñas no, o sea, me decía, no vayas a gritar, no vayas a gritar, por favor. Y yo, pero sí quiero, pero si gritan, grito. Y de hecho pedí mi asiento hasta lo último. Ya no Mm. conseguimos, ¿no? Pero haz de cuenta que quedamos de la última fila a la que sigue. Y yo estaba preparado con las palomitas así, que esperando que si alguien se levanta y grita, yo también ahorita voy a levantar y voy a hacer desmadre. Pero no, como que aquí en McAllen no fue mucho el auge de esa, de Sí. esa, de esa película. Digo, sin embargo, pues me gustó. A mí, fíjate que el tema de la animación me llama mucho la atención y más que nada por la evolución que ha tenido a través de los años. Yo, cuarentón, crecí con Toy Story, Mm. ¿sí? Entonces, para mí, ver la evolución, por ejemplo, de Toy Story, güey, desde el principio, desde que llegaba Woody a la vida, perdón, sí, sí, desde que llegaba Woody a la vida de Andy y luego posteriormente entraba Buzz Lightyear, yo decía, wow, o sea, estos güeyes, ¿qué onda? Siempre he sido también muy fan de los videojuegos y a lo mejor este no te tocó, pero en el Nintendo 64, güey, había uno que se llamaba Turok. Era un juego en primera persona y era como un indio o algo así, un piel roja que habían mandado como al pasado o al futuro, a diferentes áreas del tiempo a matar monos, ¿no? Sí, me Entonces acuerdo de que andaba, sí. tomabas agua, ¿no? Me acuerdo. Sí, Sí, sí me andaba haciendo todo un acuerdo. rollo. Ajá. Estaba muy bueno el juego, la verdad, lo disfrutaba mucho. Entonces, para mí, esos primeros acercamientos era de que, wow, o sea, yo veía y decía, es que esto es casi la realidad, decía yo, no manches. Pero luego veo ya las versiones de hoy por hoy que muchas, por ejemplo, muchas películas de Marvel y todas esas ya tienen CGI, ya tienen animación por computadora, y dices, no te pases de lanza, o sea, se da cuenta que es la persona. O sea, Sí, no, necesitas clavarte mucho para realmente ver la diferencia, ¿no? sí, y creo que es muy interesante porque incluso cuando no está ahí, la gente ya ve una toma que es difícil de hacer y dice, eso es CGI, y luego ves detrás de escenas y dices, mira, eso era real, pero ya estás tan acostumbrado Ajá. a esa herramienta que te acostumbras, ¿no? Y creo que sí, fíjate que cuando tenía creo que 17 años, una de mis metas era hacer como dobles digitales, que es pues precisamente eso, en el CGI es un modelo en 3D que parece un humano y es casi imposible distinguirlo de la realidad, ¿no? Ajá. Pero ahora creo que la animación brilla más cuando lo utilizas para hacer cosas que serían como imposibles de hacer en la vida real, como, pues sí, como cualquier película de 2D o 3D, pero con estilizado, ¿sabes? Entonentonces, igual el CGI pues es una herramienta increíble porque, pues imagínate, o sea, algo que podría poner en riesgo la vida de algún doble de acción, pues ahora con CGI puedes pues encontrar una manera más segura de elaborar esas tomas, ¿no? Ujú. Sí, No, y hasta le quiebras un brazo y pues no le estás quebrando realmente el brazo a sí, nadie, ¿no? O claro. sea, no pasa nada. De hecho, en Instagram, ahorita que estuve viendo de cine y muchas cosas más, me apareció la cuenta de un doble de películas. Y precisamente le estaban tirando carrilla a este chavo porque decían que la toma precisamente era CGI, porque se había aventado de un tercer piso Ajá. hacia como una roca y caí así como que de espaldas y se ve, haz de cuenta que el megatrancazo que se pega, ¿no?
pero realmente, obviamente todo estaba súper cuidado, la toma estaba súper bien hecha, nunca cayó él en un pedazo de roca, o sea, era la toma como la hicieron, que caía como en pues como en una camilla, ¿no? Algo así, algo que detenía el trancazo, pero tú la veías y parecías de cuenta que se estaban en la madre arriba del bloque y mucha gente de tan bien hecha que estaba la toma, le estaba diciendo de que era CGI y no, se lo dice, no, pues aquí, mira, aquí, de hecho aquí la regué porque me hice un poquito más hacia la izquierda, mi pie, si se fijan, lo tapó la palma y no debía haberlo tapado, mi zapato salió volando, o sea, empezaba el chavo a explicar muchas cosas y dije, ah, mira qué buen pedo, o sea, no, como dices tú, no todo es animación computarizada, o sea, realmente ya hay muchas cosas que hacen los dobles y que están bien arriesgadas, siguen estando súper arriesgadas y uno como ya está tan acostumbrado que te la avientan en todos lados, dices, ah, no, pues es por computadora. Y no es Sí, cierto, güey, sí, o sea, yo creo que la creatividad y ese tipo de cosas, y no sé, piensa, tú dime si estoy en lo correcto o no, como que va a llegar el punto en que van a estar mega, súper mega valoradas sí. porque como se hace tan fácil, yo creo que ahora que lo hagas, que cuando lo hagan así, de verdad, la gente va a estar como que, güey, este vato es un dios o algo, no sé, digo, es mi pensar, ¿no? Sí, claro, o sea, ¿cómo le llamaban? La ley de los retornos, diminishing returns, que era, que sí, la ley que entre más lo haces, menos preciado es, menos valorado es. Así es, menos Entonces, valorado sí, es, sí, creo que así es. definitivamente. Oye, compadre, y luego a los 11 te interesaste por este rollo, te gustó. Yo a los 11 quería ser astronauta, güey. Y yo no sabía, o sea, para mí digo, las herramientas que tuve yo y las herramientas que tienes tú, pues son totalmente distintas, ¿no? Sí, claro. Pero hoy pienso y digo, si yo estuviera en mi adolescencia probablemente y tuviera todavía la inquietud de ser astronauta, para mí sería sumamente fácil saber por dónde irme, ¿no? ¿Qué camino tomar? Sin embargo, cuando estaba adolescente, pues hace 30 años, ¿sí? Pues no teníamos las herramientas, yo no sabía dónde buscar, qué estudiar, cómo hacerle. Eh, Cuéntame, en tu caso, estás chavito, eh, ¿cómo fue? ¿Cómo encontraste el camino y dijiste, ah, me quiero ir por aquí, me quiero ir por acá, quiero estudiar esto, quiero hacer esto? ¿Cómo fue ese camino, Edgar? Sí, creo que, bueno, para empezar, creo que todavía puedes ser astronauta, ¿eh? Yo creo que si te esfuerzas, Yes. todavía puedes lograrlo. No, ya no, Ya ya no, no, pues yo creo que ya no sí. quiero. Sí, ya no quiero, ya no. Pues sí, creo que la información está disponible ahora al alcance de todos, ¿sabes? Y ahora todos podemos leer y estudiar respecto a cualquier tema. O sea, podemos Es investigar cierto. sobre, por ejemplo, la escritura, ¿no? Sobre los tres actos puedes encontrar el libro de Sitfield, pero también de Robert McKee o de Snyder, de Blake Snyder. O sea, puedes encontrar pues la infinidad. O sea, eso es como la infinidad de la información que está allá afuera. Y creo que tienes que, digo, en su momento por mi edad era fácil vivirlo y ahora a lo mejor es un poco más difícil entenderlo, pero sí tienes que verlo como un poco un juego, de decir, ok, voy a estudiar y prepararme, pero al mismo tiempo hacer y escribir y hacer animaciones, aunque estén mal hechas, porque así aprendes, al final de cuentas. Y Ujú. creo que sí tienes que ser curioso de toda esa información. O sea, yo he leído todos, o sea, he leído la mayoría de los libros de estructura de guión. Hay unos que no he leído que han sido considerados importantes, entonces todavía me falta estudiar mucho, me queda claro, pero a esa edad estaba intentando, o sea, a los 15, 17 años más o menos, 15 17 años, estaba intentando leer lo que más podía de Seafield, de Robert McKee, y mucha gente dice, ah, es que esos libros te van a como alterar la creatividad y te van a forzar a pensar en ciertos parámetros que no son correctos. Y creo que al final del día es tu trabajo leer, aprender y si no te sirve, bueno, ya lo dejas. Pero sí creo que tienes que hacer el esfuerzo por aprender y, y después ya usar tu criterio. Usar tu Exacto. criterio y razonamiento para distinguir lo que es útil para ti y lo que no, porque sí,
lo que tu pregunta de cómo es el camino, pues es buscando cursos, buscando a lo mejor videos en YouTube, buscando artículos, leyendo y intentando absorber toda esta información. Si tienes maestros, pues preguntando y intentando establecer un diálogo y ya intentar, pues sí, discernir, decir, ok, esto no me sirve, esto sí me sirve, y ya, y practicar. También, también escribir mucho, hacer animaciones. Creo que el primer guión que escribí tenía como 15 años y era muy malo. Me arrepiento de haberlo borrado porque siento que ahorita me reiría mucho leyéndolo por lo malo que era, pero sí, pues sí, o sea, era malo y lo escribí sin saber mucho de estructura ni de guión, simplemente pues lo escribí, descargué la aplicación en el celular de Final Draft, que es, la aplicación que todos usan para escribir los profesionales, y ahí escribí como 80 páginas, que sería como 1 hora y 20 minutos más o menos de película, y sí, era muy malo, pero así aprendes, o sea, así aprendes, Ajá. sí. No, pero como dices tú, o sea, echando a perder aprendes, ¿no? Ujú. Yo tenía un jefe que me decía, cágala ahorita, güey, no te va a costar dinero. El día que Ujú. tengas tu negocio ya te va a costar. Y sí, efectivamente, aprendí muchísimo cagándola con el dinero ajeno. O sea, la regabas y decías, ahorita es cuando, sí, riégala, lávate las manos, síguele dando. Y vuelve a regar y vuelve a regar, porque sí, efectivamente, la única manera de aprender, pues es regándola, ¿no? Y, y no hay quien no la riegue. O sea, no hay Sí, quien no cometa errores, ¿no? O sea, la perfección, la búsqueda de la perfección es imperfecta. ujú, Entonces, tienes que estar dándole y dándole todos los días. No, no puedes, no. Sí. sí. Oye, compadre, y bueno, en México, o sea, yo porque, digo, no, no, no quiero decir que estoy grande porque no lo estoy, la neta, yo me Ujú. siento chavo como tú. De hecho, creo que nos podemos ir al pedo hoy, ¿no? Hoy el otro, chavo ruco, chavo ruco. No, no me, o sea, no me siento grande, ¿no? Pero sin embargo, para mí, para mí y para la gente que lo quiera hacer, porque obviamente ahorita eh, el futuro pues pinta por ese lado, o sea, los chavos, dónde pueden acercarse, dónde pueden estudiar en México, qué academias hay, o sea, dame, por ejemplo, en Monterrey donde tú estás, a dónde se puede acercar alguno de los chavos para empezar a encontrar un poquito de estructura, porque no es lo mismo que yo vea un video de YouTube o que yo baje un libro, que yo investigue, a realmente acercarme con alguien que ya tiene la estructura, que ya sabe qué tengo que hacer, cómo hacerlo, o sea, a dónde me acerco, qué tipo de universidades hay para esto, porque la neta yo no desconozco el tema, entonces a mí sí me gustaría dejarlo aquí plasmado, porque obviamente va a haber personas que les interese el tema y anden buscando o en búsqueda de dónde y por dónde darle. Sí, yo primero estudié un diplomado en producción y dirección audiovisual en la escuela que se llama Ilumina, que Ujú. creo que todavía está aquí en Monterrey, y después estudié cursos específicos en escritura, estudié cursos de personaje, de estructura y de significado. Creo que también había un curso, y después uno ya que era como curso completo, que era de un taller de hacer un guión. Eso lo estudié en el Museo Marco, entonces ahí estaba muy cómodo porque es un poco más barato y es más accesible a toda la gente. Y el maestro que me dio se llama Alejandro Cabrera. Creo que ya no está aquí en Monterrey, creo que ahora está en Canadá, entonces es una lástima porque él es muy bueno en lo que hace. Creo que gran parte de mi sistema o mi metodología de escritura lo adapté de él, lo aprendí de él. Entonces es una lástima que ya no esté aquí en Monterrey, pero estoy seguro que sigue habiendo mucha gente. Digo, siguen dando cursos en el Museo Marco, entonces igual ese es un lugar donde te puedes acercar, encontrar maestros y la gente que ayude ahí. Sí. Qué buen rollo. Museo Marco se llama. Sí, Museo Marco, igual o sea, cuando yo hice mi primer cortometraje, lo metí a festivales y entró al Festival de Monterrey. Y ahí también conoces gente que te puede ayudar y haces contactos. Y bueno, a veces es un poco difícil porque también va a haber gente bueno, en mi caso hubo gente que me pedía muchos favores de que, oye, no sé, dame este proyecto, anímame esto, ¿no? Entonces es un poco difícil como, pues, lidiar
con ese tipo de decisiones, de saber, ok, cuándo ayudo a alguien y cuándo no, ¿sabes? Porque una cosa es ayudar a alguien y otra cosa es como hacerle toda la tarea, ¿verdad? Pero, y aparte también eso se vuelve como una decisión estratégica de negocios, de decir, bueno, si lo ayudo yo, ¿qué puedo ¿Qué ganar voy a yo de ganar? esto? Ajá, pero sí se vuelve como, pues sí, es algo muy difícil de saber si algo va a tener éxito o no, ¿sabes? Porque eso está fuera de tu control y hasta cierto punto fuera del control de la persona que vas a ayudar. O sea, esa persona no puede decidir si va a ganar 1,000 pesos o 1,000,000 de pesos o lo que sea que vaya a ganar. Entonces sí tienes que tener cuidado, pero bueno, en general ahí en los festivales también puedes generar muchos contactos y gente que esté empezando como tú o que esté al mismo nivel que tú. Sí. Oye, compadre, ahorita te voy a seguir preguntando de festivales y ese rollo, pero tengo una duda que traigo yo y obviamente es un tema que está muy reciente. Eh, ¿Cómo ves y qué piensas en este momento, por ejemplo, de la inteligencia artificial y de todas estas herramientas que hay? Eh, Porque te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo mío, ¿no? De empresario de negocios. Yo dejé de gastar, si le quieres decir, si le quieres llamar, en marketing como tal, hace aproximadamente 6 meses, ¿no? O Okay. sea, eh, y ahorita, por ejemplo, con ChatGPT y todas las herramientas que hay, le hablo y le digo, la mía se llama, yo le puse Carmen, Ujú. entonces le digo, oye, a ver, Carmen, tengo una promoción para el mes de junio, tengo varios negocios, ¿no? Uno de ellos es una estética canina. Entonces le digo, Carmen, tengo una promoción para el mes de junio, necesito esa para estas razas en específico, de este peso a este peso. Aquí está mi teléfono para hacer las reservaciones. Agrega este código QR, ponlo en tal parte del flyer y hazme un flyer con todos los elementos que te acabo de dar. Y no sé, güey, en 3 minutos ya tenía ahí un flyer, ¿no? Sí. Y luego le digo, dame 3 opciones, entonces me da 3 opciones diferentes, ¿no? Entonces, para mí, eso, me quitó mucho trabajo encima y aparte hizo que me ahorrara unas, no sé, a lo mejor 3 o 4 horas de un diseñador gráfico, ¿no? Como tal. Y Sí. aparte, en cuestión ya de marketing, ya decir dónde, con quién y a qué horas voy a publicar este comercial. También igual todo me lo hace, en este caso ChatGPT, ¿no? Eh, Eso es en mi nicho, eso es una de las muchas cosas que yo hago en mi negocio, ¿no? Ahora, yo sé otras herramientas como el Envidio y mil otras cosas en donde ya hay video, ya hay generación. Obviamente no está, todavía ves monetos con 5 o 6 dedos y la chingada, ¿no? Pero ¿qué piensas tú de esas herramientas? ¿Las utilizas? ¿No las utilizas? ¿Hacia dónde crees que sea el futuro de esto? ¿Y cómo crees que le pueda repercutir a chavos como tú y personas como tú que están en este gremio? Sí, bueno, aquí hay dos partes, ¿no? La parte como de la industria y la parte personal, de cómo va a afectar esto. Y creo que en la industria, definitivamente, bueno, voy a empezar por la parte personal, ¿no? Porque ¿cómo va a afectar a ti como artista, ¿no? Porque creo que si mi primera reacción al escuchar de todo esto y ver imágenes yo creo que 5 años fue cuando empezó todo este rollo más fuerte, Uh -huh. fue decir, eso, no, eso es para gente floja y no, como que para qué, y sí, lo hace la gente que no tiene talento, de seguro, ¿verdad? Y luego ya por ahí vi una noticia que decía que había doctores que estaban intentando curar el cáncer con inteligencia artificial. Entonces yo dije, ok, qué bueno, qué bueno. Y después Uh dije, -huh. ok, espera, ¿por qué con doctores está bien usarlo y con el arte está mal usarlo, ¿no? Entonces ahí hay como un buen punto que hay que considerar y creo que en general la gente que considera que la inteligencia artificial es buena son productores que quieren salvar su dinero y los doctores son gente que quiere salvar vidas. Entonces, obviamente hay una gran diferencia entre querer salvar tu dinero y querer salvar vidas, ¿no? Y la razón por la que los artistas inteligentemente no aprecian
la inteligencia artificial. Digo, para empezar, obviamente porque está el riesgo de perder el trabajo, ¿no? Pero también hablando del punto, ahora sí personal, que es lo que quería decir, es que el arte es un proceso que creo yo que, de hecho, esto es algo que estaba pensando de que sí era bueno no decirlo, pero creo que el arte es un proceso que todos deberíamos experimentar, aunque no seas un artista, porque el arte es la actividad Ujú. de usar una técnica bella para expresar tu pensamiento o tu emoción, o ambas cosas, tu pensamiento y emoción. Entonces, y para expresar un pensamiento necesitas razonar bastante y encontrar una verdad que a veces es solo única para ti, porque por tu experiencia de vida, ¿no? Entonces, creo que con esa verdad que tú encuentras, que la expresas en tus historias o en películas, tú puedes guiar a otra gente a esa verdad que, por ejemplo, era Tarkovsky, creo que decía que una buena película, desde su punto de vista, ayuda a la gente a entender la muerte. Y yo también creo que una buena película ayuda a la gente a entender la vida, ¿no? Entonces, sea la vida o la muerte, si tú eres una persona creativa y eres una persona honesta, creo que puedes elaborar algo que al final del día puede ayudar a otra persona a encontrar orden y belleza en su vida, que hay, a lo mejor sin esa sin esa obra de arte, solo se vería como el caos y la incongruencia de algún tema vago que es difícil de entender, pero con el arte, ya sea con, por ejemplo, una historia que tiene una moraleja, ¿no? O una obra de arte que tiene una perspectiva muy única, a través de eso tú tienes la oportunidad de ayudar a alguien a entender un poquito más ese tema en particular, ¿no? Entonces, y también tú como artista tienes un gran beneficio porque, por ejemplo, había muchos filósofos que pensaban que el alma era la combinación de la mente y el corazón, ¿no? La mente representada en los pensamientos y el corazón en las emociones. Entonces, cuando tú creas una obra de arte, cuando tú realmente buscas ser una persona honesta y haces algo creativo, estás tomando un pedacito de tus pensamientos y de tu corazón, de tus emociones, y lo juntas y lo avientas con la esperanza de que alguien conecte con eso. Pero ese proceso de, de, de intentar encontrar una verdad en tu vida, en tus procesos, y intentar plasmar tus emociones, ya sean positivas o negativas, ese proceso es como ver tu alma, ¿sabes? Es como ver tu mente, tu corazón, y creo que hay un gran valor en eso, especialmente si tú escribes y no eres artista, aún así puedes escribir de, por ejemplo, los problemas que hay en tu vida, puedes escribir como soluciones, casi como si fuera un chat, pero en un documento vacío, y puedes escribir cuáles son tus metas. Esto lo he hecho yo, puedes escribir cuáles son tus metas y por qué las quieres y te ayuda a distinguir de lo superficial y lo que realmente importa. Una vez que dices, ¿por qué quiero esto? Y luego, lo quiero porque la gente se va a impresionar. Ok, entonces eso no importa, ¿sabes? No es tan importante como tú crees. Entonces creo que el escribir es una herramienta que todos deberíamos experimentar. Y cuando usas inteligencia artificial, como que se pierde, porque puedes decir, oye, ChatGPT, dime una historia sobre lo que sea, ¿verdad? Genera una imagen de lo que sea, y ya pierdes esa perspectiva única que tú tienes, ¿no? Entonces, por eso, en lo personal, o sea, prefiero no usarlo porque es ese proceso que se vuelve casi espiritual de estar como razonando y pensando qué vale la pena decir. Estoy hablando cuando escribes específicamente, pero en general también cuando dibujas o pintas o haces esculturas, pues también tienes que pasar por un proceso de razonamiento, ¿verdad? Pero cuando escribes tienes que realmente pensar, ok, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es lo que le quiero decir a la gente? Y estás realmente, pues, intentando, sí, llegar a una verdad en la razón, en tu razón. Y creo que eso es bastante valioso y todo eso lo pierdes, o sea, lo pierdes y le dices, ChatGPT, escribe una historia de lo que sea, ¿verdad? Entonces, estás perdiendo un gran proceso que es muy bonito y preferiría no usarlo. Y también es un poco contradictorio porque el arte en parte es como el proceso de la belleza de apreciar la vida, ¿no? Si quieres animar, por ejemplo, un árbol, pues sales a la calle o ves por tu ventana y ves un árbol cómo se mueve y estás ahí estudiándolo. Entonces es el acto de estudiar la vida y con ChatGPT es, oye, o Nvidia, es de que, oye, haz este video de lo que de un carro moviéndose y pierdes la oportunidad de apreciar realmente lo ordinario, ¿no? Lo ordinario que parece, sí, que hasta cierto punto ya nos hartamos, pero sí es necesario porque la tecnología cada vez avanza más y creo que parece que nos une, pero realmente creo que a veces nos separa un poco, especialmente redes sociales y herramientas como estas. O sea,
tú pierdes la oportunidad de colaborar con un diseñador que a lo mejor te hubiera dicho, oye, ¿por qué no mejor este diseño podría quedar mejor? ¿O por qué no es esto, lo otro, ¿sabes? Oye, o yo una vez, no sé, mi otro jefe me dijo que hiciera esto y le jaló, ¿por qué no lo hago ahora contigo, verdad? Y bueno, en general va a haber gente, hablando como un poco ahora sí como de la industria, va a haber gente que pierda trabajos y va a haber gente que gane trabajos, ¿no? Entonces va a ser un proceso que está moviendo a todo el sistema y creo que en general no sé qué vaya a pasar, o sea, va a haber más, definitivamente va a haber más huelgas como lo hubo con los actores, o sea, va a haber productores que digan, no, yo quiero replicar tu voz o tu imagen porque me quiero ahorrar dinero. Entonces va a haber productores que van a pelear ese lado y va a haber actores que digan, no, es que yo quiero vivir de este proceso de expresarme y voy a luchar por eso. Entonces va a haber huelgas y va a haber mucho caos, obviamente. Y la conclusión, al final del día, pues no sé cuál sea, ¿verdad? O sea, creo que el arte cuando lo ves como un negocio ya se vuelve algo muy difícil de entender, porque creo que el arte tienes que, en parte, hacerlo por ti, como mencioné, para el proceso de estimular tu razonamiento, pero al mismo tiempo, si lo quieres hacer como un negocio, tienes que entonces estar consciente de, ok, el marketing, a qué gente va dirigido este cortometraje o esta película, ¿sabes? Entonces te ves obligado a pensar en el arte como un negocio y eso definitivamente se vuelve difícil. Y no me acuerdo quién comentaba esto, lo vi hoy en una entrevista, pero comentaba que era difícil hacer una buena película, ¿no? Que parece como si todos estuvieran en contra de ti. Al Claro. menos eso es lo que comentaba un productor de Hollywood. Y sí es difícil. Y con inteligencia artificial todo todavía va a tomar un rumbo, yo creo que peor, porque le estamos dando esa habilidad de crear a productores que no les interesan, pues, conectar con la gente, pero su prioridad es como el dinero. Entonces, te digo, lo entiendo, o sea, lo entiendo que la prioridad es el dinero porque es parte del negocio, pero, pues bueno, eso va a resultar en películas que van a ser malas y gente que va a decir, ok, vamos a hacer un boicot, entonces no vamos a ir a verlas, entonces va a resultar aquí en un, pues sí, como una pequeña guerra, vamos a ver, pero bueno, no sé al final del día qué es lo que va a pasar. Solo sé que tú como artista pierdes esa oportunidad de estar intentando conectar contigo y con los demás, ¿no? Sí. Sí. Yo considero, igual que tú, mucha gente se va a quedar sin chamba, eso es definitivo. Hay muchas herramientas, incluso dentro de la industria mía, que se están desarrollando, otras ya están desarrolladas, otras están en proceso de, eh, y definitivamente van a dejar a uno, dos o varias personas sin chamba, ¿no? Eh, pero sucedió lo mismo no sé, cuando se inventaron los tractores, por ejemplo, ¿no? O sea, obviamente todos los agricultores enojados porque el tractor nos va a quitar el trabajo y obviamente el hecho de que surgiera un tractor, pues ahora hay mecánicos de tractores, choferes, etcétera, etcétera. Entonces creó otra bolsa de trabajo totalmente distinta, ¿no? Sí. Eh, sí considero que ahorita en el corto plazo va a haber mucho caos, la verdad, mucho caos y precisamente digo, yo soy bien conspirador, compadre. Yo siento que todas las películas que han salido últimamente con tanto caos, con tanto despapalle, es como que nada más nos están preparando para que para que cuando llegue el caos no lo sientas tan duro, ¿no? Tan abrupto. Precisamente ayer estaba viendo la serie de el Internauta, sí, creo que se llama, una serie argentina ahí en Netflix. Igual es puro caos, ¿no? Este es spoiler, no sé si la vieron o no, no sé si la viste tú o no, pero, pero los campos magnéticos se voltean, no sé qué pedo, y el caso es que empieza a caer nieve envenenada y un show, ¿no? Y todo el mundo peleando y luego, ¿no? De que a los 48 horas, 24 horas ya todo el mundo se andaba peleando con la espada y la chingada. Entonces volteé y le digo a mi señora, le digo, necesitamos aprender a pelear con espadas. Ajá. Creo que, fíjate que la había anunciada, no la he visto, Ajá, pero la había ajá. anunciada hoy y sí creo que como tú dices, o sea, así empezó pues con el carro, ¿no? De decir, oye, yo no quiero un carro, quiero más caballos. Y luego ya sacaron el carro y, está bien padre el carro, ¿verdad? Entonces sí Ahora lo quiero más entiendo. carros.
Sí, Sí, pero ahora hay que ver como el punto de esto, ¿verdad? Porque el punto de un carro o los caballos es buscar la manera más eficiente de transporte y el punto de una película, ¿cuál es? Hacer la mejor obra de arte, ¿no? Ahora, ¿cuál es el así punto de es. una película? ¿Cuál es cómo llegamos a la mejor obra de arte? Porque va a haber gente que, digo aquí no respuesta, va a haber gente que diga, es que una película es la calidad está relacionada con el entretenimiento, ¿no? Entre más entretenida sea, mejor es la película, ¿no? Y va a haber gente que diga, no, yo quiero algo que sea original y creativo y que algo que nunca antes yo haya visto, ¿no? O algo Ujú. que me haga sentir como que estoy trascendiendo, algo espiritual, ¿sabes? O sea, realmente lo que hace una buena película siempre va a dividir al público, especialmente porque el origen del cine, o sea, empezó como pues un experimento científico, ¿no? De capturar las imágenes de un caballo, a ver qué tan rápido se podía capturar y dar la ilusión de movimiento y después se movió al circo. Ahora el cine estaba en el circo y uno de los orígenes del cine es en el circo. Entonces va a haber gente que diga, es que si el cine busca algo espiritual, ¿por qué comenzó entonces en el circo? ¿Por qué comenzó como un experimento científico? Y bueno, viceversa, también va a haber gente que diga, no, o sea, pues el arte evoluciona, entonces empezó como entretenimiento, pero así como cualquier obra como cualquier medio, como la escultura o la arquitectura, se trasciende y ahora está en la búsqueda de algo más profundo, ¿no? Que sería, pues todo lo que ha comentado de expresar una emoción o expresar un pensamiento, una especie de moraleja que que ayuda a los demás a entender la vida un poquito mejor. Entonces, realmente, ¿qué es lo que hace una película buena? Eso depende del espectador, ¿no? Al final del Oye, día, ajá. o a lo mejor abre otro mercado, ¿no? O sea, yo viéndolo desde la perspectiva de negocios, pues a lo mejor abre otro mercado en donde va a estar el cine, donde están las películas de relleno, si le quieres llamar, y a lo mejor ni cine, ¿no? Porque para como vamos, a lo mejor el cine en algún punto se queda obsoleto y no lo quieren vender, no sé, ese es mi pensamiento. A cómo van las cosas, yo lo haría algo exclusivo en donde entonces las películas que realmente tengan una producción humana, que realmente quieran transmitir un mensaje, que realmente en donde realmente haya arte haciendo la película, ¿sí? Entonces esas van a ser las que realmente se van a poner son las que realmente yo pondría en estos cines y te cobraría, no sé, $100 para entrar o algo por el estilo. Sí. Digo, para que valiera la pena, ¿no? Y ya si quieres ver el relleno, que es con CGI y inteligencia artificial, pues ponte Netflix, ¿no? Ponte a ver qué encuentras. Sí, es lo que mucha gente cree. O sea, que va a llegar a un punto en el Ujú. que. Digo, mucha gente lo dijo con Netflix, ¿no? De que Netflix llegó y va a llegar a un punto en el que los cines van a empezar a desaparecer, pero va a haber cines como Exclusivos. VIP, ajá, Ajá. VIP, y ya la gente va a poder pagar más para ver estas películas en cine. Y al final del día, pues sí, como te digo, no. Pues quién sabe, yo no tengo ni idea de qué es lo que vaya a pasar. Creo que al final del día es muy difícil. Digo, para mí la definición de arte es la que di hace unos momentos, que es la actividad de elaborar ah, pues con una técnica bella, algo que te exprese tus emociones y pensamientos. Entonces, por ende, una inteligencia artificial no podría elaborar arte porque se pierde el proceso, ¿sabes? Entonces, para mí lo que hace una inteligencia artificial no es una obra de arte, es una obra pues, de producción, no sé, de tener que buscar otro término, ¿no? Tener que estudiar o razonar, tendría que yo razonar más sobre esto para dar una conclusión más efectiva, pero desde mi punto de vista es más bien eso, es como si lo haces tú, eres un productor. O sea, si tú usas inteligencia artificial, eres un productor. Y hay gente que no tiene ningún problema diciendo eso, diciendo yo soy productor y produzco esto, ¿verdad? Pero hay gente que sí se malviaja y dice, no, es que yo soy artista porque mira mi Instagram con puras imágenes generadas por inteligencia artificial. Y bueno, en mi opinión, pues ahí ya es como, bueno, esa no es una obra de arte, porque arte es el proceso que tú desechaste. Eso es otra cosa, que como tú dices, podría no tener una audiencia, podría no tener un mercado, pues eso ya lo juzgará algún productor, pero yo desde mi punto de vista creo que no es arte, pero sí, definitivamente, si la gente aprecia eso, pues va a llegar a un punto en el que sí, o sea, va a haber películas de que esta película claramente hecha con inteligencia artificial, ¿verdad? Y ya esta película, ya película de verdad, ¿no? Entonces ya ahí Sí, va a haber gente que diga, no, yo quiero ver la nueva de, pues lo que sea que hizo esta persona con su computadora, ¿no? Y bueno, ya sí. vamos a ver qué pasa.
No, y probablemente va a abrir, te digo, definitivamente va a abrir otro mercado, ¿no? Otro mercado con otros actores, con actores de verdad, probablemente, ¿no? Mm. Vamos a ver qué pasa. A mí lo único que me gusta de esta época en la que nos tocó vivir, o bueno, de la que tenemos conciencia de que estamos viviendo, es que estamos como que en primera fila de muchas cosas que están sucediendo todas a la vez. O sea, todos estos cambios que nos han tocado, a mí me ha tocado desde la computadora, este pelo así grandísima, ¿no? A estar trabajando con una laptop para poder hacer a lo mejor este programa hubiésemos tenido que necesitar de un cuarto de grabación y ahorita estoy aquí en mi cocina, ¿no? ¿Sí me entiendes? O Sí, sea, lo chido es que estamos en primera fila viendo todo este cambio, pues nos va a tocar, definitivamente nos va a tocar ver y a lo mejor en 5, 6, 10 años vamos a decir, pues sí se abrió otra sala de cine más cara, ¿no? Otra versión de películas más caras, ¿no? Donde, sí. donde los actores de verdad si están trabajando de verdad y no es una computadora haciendo las cosas. Oye, compadre, vi que ya no, me voy a salir un poquito del tema de la inteligencia artificial porque esos son debates muy largos. Sí, no acabaríamos, ¿no? Sí, no, no vamos a acabar. Oye, vi que tienes varios cortos ahí y que uno o varios de ellos ganaron varios premios. Platícame, por ejemplo, creo que es uno, se llama Involución, es Sí, uno, ¿verdad? Platícame un poquito de esto, platícanos qué es sí. Involución. Pues Involución comenzó como un cortometraje que escribí en el 2017, precisamente como un proyecto final para la escuela de Ilumina que estaba estudiando. Y después me di cuenta que era muy ambicioso, entonces mejor escribí una versión más corta, que era la versión que está ahora en YouTube de Involución. Y sí, lo llamaré como proyecto final. Lo acabé en el 2018, creo, y estuve en festivales en el 2019. Entonces, ese cortometraje es un cortometraje en 3D que trata de un robot que precisamente hablando de inteligencia artificial, ¿verdad? Un robot Ujú. que busca a la última persona en el planeta, ¿no? Entonces es esta búsqueda sí, de entre todo el caos y la destrucción, buscando a la única humana. Y fíjate que después me gustaría elaborar algo un poquito más largo respecto a ese tema, precisamente porque parece que estamos como en tiempos en los que la gente valora más a la máquina que al humano, o parece que ya es como un poco indistinguible decir de que, ok, que es un humano y que es una máquina, ¿no? ¿Qué fue hecho con una máquina? ¿Qué fue hecho con una humana? ¿No? Entonces, sí me gusta este tema de valorar al corazón, y creo que de eso trata un poco la película, pero no hay diálogos y es realmente una película que elaboré cuando tenía pues 17 años más o menos, entonces no es una película como que explore de manera explícita el tema, tal cual, como lo haría yo en este momento, pero en su tiempo era lo que podía elaborar. Y el primer festival que lo aceptó fue en Los Ángeles, se llamaba LA Shores, que era un festival muy bueno, que es todavía, me parece, calificador de Oscar y BAFTA. Entonces, si ganas un premio ahí, pues tienes la oportunidad de estar en la lista corta, en la shortlist para esos premios. En mi caso no gané, entonces no estuve, pero ahí estuve participando y estuvo interesante, fue una experiencia muy bonita. Creo que esperaba que fuera algo un poco más frío, y en general me recibió el fundador del festival y su esposa, que de hecho es mexicana, entonces fue una experiencia muy bonita ahí ver el proyecto en la sala de cine. Fue la primera vez que lo vi en la sala de cine, y como era un teatro un poco más viejo, la sala era muy grande, era como si fuera IMAX, ¿se cuenta? Entonces fui y Ujú. sí era así como que, wow, órale, ¿no? O sea, sí se me hizo muy impresionante, y también me cambió un poco mi perspectiva, ¿no? Porque como que mi mente era muy emocionante porque yo lo hice, y creo que es un poco ese ego de, yo lo hice y soy genial, ¿no? Y ya lo ves con una sala donde ya hay más gente, y la reacción fue como que más apagada, más tranquila. Y igual, tanto en Los Ángeles como en Monterrey hubo gente que se acercó y me dijo, oye, me gustó esto que hiciste, o hubo gente que me preguntaba, oye, ¿cuál fue el significado de esto y lo otro? Y buscaba esas preguntas sobre la intención que tuve al crearlo, lo cual siempre fue un placer hablar de eso. Y pero por lo general la mayoría de las personas era como que, ok, o sea, está bien, ¿no? Entonces creo que sí aprendí como esa parte de, ok, o sea, cuando lo escribí yo no estaba pensando en nadie, simplemente estaba pensando en algo
no sé, me gustaría hacer, algo que yo podría hacer. Y después de esa experiencia pensé, ok, o sea, ¿qué es lo que... Comencé a pensar un poco más en la audiencia, en decir, ok, ¿qué le gustaría a la gente ver? Ok, ¿qué película le gustaría ver a mis papás o a mi hermano o a mis amigos, ¿sabes? Entonces sí, ese también es otro debate, ¿no? Hay gente que dice, no, haz películas para ti, ¿no? Y entiendo el argumento, ¿no? El argumento es que si haces, como tú no eres una persona única, o sea, es decir, eres único, pero hay muchas personas que tienen gustos similares, entonces, si eres una película para ti, va a haber gente que inevitablemente se sienta atraído hacia esos temas y le Claro, guste, pero si eres una persona como yo lo era a los 17 años, que es como muy arrogante, entonces va a ser muy difícil que la gente se relacione con una simple escena, ¿sabes? A menos que alguien realmente esté buscando como intentar descifrar el significado detrás de cada toma, que es lo que en esa edad yo pensaba que la gente haría, de que, mira, el significado de esto y la dirección y esto significa, o sea, el significado está muy íntegro ahí, pero realmente nadie va a detenerse y decir, ok, o sea, voy a hacer un ensayo sobre esta pieza, ¿sabes? Y está bien, o sea, no tienen por qué hacerlo, ¿sabes? O sea, tú creo que como artista es tu deber, no, es parte, te digo, aquí es como varía, como la opinión varía, pero a mí sí me gusta pensar que es algo educado considerar al espectador y decir, ok, ¿qué es lo que a ellos les gustaría ver, ¿sabes? Entonces sí lo aprendí viendo este cortometraje, haciendo este cortometraje. Y bueno, aquí en Monterrey, que es de donde yo soy, estoy aquí en Monterrey, también tuve una proyección en el FIC Monterrey, que lo pusieron en Cinépolis de parte del festival. En Ciudad de México estuvo en Shorts México, que también lo pusieron en la Cineteca y en un Cinemex. Perdóname, se cortó mi cámara. A ver, déjame... Sí, ok, ahora perfecto. sí, Sí, una disculpa por eso. no te preocupes. Sí, lo que comentaba es que sí, ese cortometraje, ahí tuve varias proyecciones y ahí estuvo interesante hablar ahí con la gente, pues que lo vio en persona, ¿no? Y ya en YouTube lo publiqué y también ahí recibió varios comentarios. Ahí es lo que comentaba de que hay gente diciendo, esto se siente como una experiencia que alguien mencionó como una experiencia espiritual y claramente hay algo aquí. Y otra gente dijo, esto es muy aburrido y sí me encantó, o sea, me encanta ver esas reacciones. Creo que en esos momentos simplemente no estaba pensando en la audiencia, simplemente dije, creo que estaba pensando, voy a hacer algo para mí, porque tengo que hacer algo, porque es parte de la escuela. Pero también dije, ok, voy a hacer algo que sea como un teaser para esta historia más grande que tengo en mente. Y ya, eso era todo. O sea, era todo y sí, no esperaba que lo viera tanta gente como lo vio en YouTube, pero ahí fue una experiencia bonita. Qué chingón. Oye, compadre, y luego te aventaste el otro corto que ganaste con este señor productor también, director del Toro, ¿se apellida? Sí, era el Toro. Sí, que te aventaste un cortometraje de Pinocho o algo por el estilo, ¿no? Sí, Platícame un poquito de ese. ese cortometraje, sí, fue creo que en el 2023, me parece, creo. Y sí, vi una convocatoria en Instagram que hablaba de elaborar un cortometraje en stop motion que, que si ganaba iba a recibir un premio. Mira, aquí, sí aquí lo tengo, 2023, fue 2023. Ok. Y ese cortometraje en stop motion tenía que ser algo, creo que era de máximo de 1 minuto, no recuerdo. Y tenías un mes para elaborarlo, ¿no? Y yo nunca había hecho stop motion. Entonces sí dije, ok, esto es algo como totalmente nuevo. Y había gente muy profesional participando, o sea, gente que trabaja haciendo stop motion, ¿sabes? Entonces sí dije, ok, esto va a ser como muy difícil de ganar, pero bueno, lo voy a hacer igual. Quiero tener una historia de Guillermo del Toro, pensé. Entonces, por eso elaboré ese corto. Ese era mi objetivo. Y sí, o sea, empecé a trabajar desde que vi el anuncio en Instagram. Lo hice con plastilina que se secaba al aire, los monitos de alambre y cinta. Entonces, y tuve que aprender a coser para poder hacerle que los trajecitos de monito y todo. Entonces sí, fue una experiencia muy nueva para mí. Y hubo dos ganadores, uno de Estados Unidos y otro de México. El de México fui yo. Y nos enviaron unas figuritas de Pinocho que aquí están. Mira, me enviaron esta. Venía esta que es el grillo de la Ok, película, que este es como ajá. tamaño, creo que es tamaño real. Entonces así estaría si fuera real. Y
aquí también me enviaron el Pinocho, que aquí está, es un Wow, Pinocho de madera muy bonito. Y la sí. caja está autografiada por Guillermo del Toro y Mark Gustafson, que en paz descanse, que era un animador muy bueno. O sea, realmente él hizo una de mis películas favoritas, o él participó en una de mis películas favoritas que se llama Las aventuras de Mark Twain, me Ujú. parece, y es una película de stop motion también, pero con plastilina, y está muy bonita, o sea, te la recomiendo ver a todos se la recomiendo ver porque está muy bonita, y bueno, él también autografió la caja, y ahí Guillermo retuiteó ahí varias cosas que había hecho relacionadas al concurso, ¿no? Entonces ahí fue un placer tener esa interacción, y fue muy difícil porque aparte de que nunca había hecho stop motion, recuerdo que fue la primera vez que me dio, creo que fiebre me dio, y nunca me había dado fiebre, entonces estaba todo enfermo y no podía ni caminar, y luego me dieron medicamentos que nada más me dan ganas de vomitar, o sea, fue horrible, fue una experiencia muy horrible, pero al final valió la pena y sí me gustó bastante el monito que me dieron. Oye, compadre, ¿y cuál era el mensaje? ¿Qué es lo que tratabas de dar ahí? Ahora sí que, ¿cuál era el mensaje que querías transmitir en esos 2 minutos? ¿El de Pinocho? ¿El de Ajá. Guillermo? Pues cuando vi la película me gustó mucho el final y pensé, estaría muy bonito que hubiera otro final como un alternativo donde no estuviera totalmente solo, ¿sabes? Entonces ya simplemente pensé que estaría bonito que se encontrara con su creador, que era la persona con el que se topó al final. Entonces era básicamente eso, era un corto del creador de Pinocho abrazando a su creación, ¿no? A Pinocho. Entonces era básicamente una recreación al principio de la arquitectura y de la escena de la película de Pinocho, tanto en la escena de la casa como en la escena del panteón, y luego ya después cuando se encuentra con el creador ya es como ya inventado de una resolución que considere que también podría ser pues algo bonito, ¿no? Como no totalmente solo, no está totalmente solo, ¿no? Ujú. Oye, güey, iluminación, todo te aventaste tú solo. Sí, la iluminación. La cámara, de hecho, lo hice con esta cámara que estoy filmando, que es una Blackmagic. Y de luz, tenía un aro de luz grande. Y ese ahí era un solo aro de luz que lo iba moviendo. Así de que lo ponía arriba y luego abajo y luego al lado. Y no había como otra. Era una sola fuente de luz, pero que rebotaba de repente. Y ya con el lente que tengo no me acuerdo de la marca, iba cambiando ahí para para recibir la luz, ¿no? Para que reciba menos luz o más luz y todo este rollo. Entonces sí ahí elaboré eso y sí, ahí de hecho lo publiqué en Twitter y o sea, recuerdo que el último día no dormí, ¿no? O sea, de que lo estaba trabajando hasta las 2, de que hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana, luego lo terminé, lo publiqué en Twitter y me fui a dormir. Y luego cuando desperté tenía muchos likes y comentarios. Y yo, ok, qué raro. Y luego ya me di cuenta, caray, Guillermo del Toro lo retuiteó. Y yo, caray, ya lo vio, ya lo retuiteó. Y sí me emocionó bastante. La primera, estaba dormido cuando pasó eso, ¿verdad? Pero sí Ajá. desperté a ver la reacción y estuvo padre. Y ya un mes después ya me dijeron, ya ganaste y te vamos a enviar este premio, ¿verdad? Sí. Qué chingón. Oye, compadre, y bueno, a mí me gusta, te preguntaba por la iluminación y todo, porque he estado peleando. Yo no soy de cine, yo no soy de fotografía, ni mucho menos, ¿no? Pero siempre yo tengo el podcast, yo lo veo en mi cabeza de cierta manera, ¿no? De cómo me gustaría que se viera, ¿sí me Ajá. entiendes? Entonces he estado jugando con la iluminación como no tienes una idea y le he regado tantísimas veces y le muevo y le quito y le pongo, pero repito, yo no soy, pues, o sea, no es lo mío, ¿no? Entonces he estado haciendo todo, he aprendido mucho en el proceso, la verdad. Y digo, qué chingón que haya un lugar en donde puedas también aprender ese tipo de cosas, porque para mí es todo nuevo, güey. Para mí es de, ¿dónde pongo? A ver, pongo este y pongo este aquí, pongo esta allá. Entonces sí, de repente tengo unas tomas que me gustan y luego otras que digo, no, aquí me la bañé, o sea, sí, y ni modo, ¿no? O sea, no puedes hacer Sí. mucho, porque Creo al final, que pues es podcast, ¿no? gran parte de lo que aprendí lo aprendí en YouTube en cuanto a iluminación.
Ajá. Y porque la escuela que estudié era más como temas generales de la producción, ¿no? Sí había clases de iluminación, pero sí, creo que lo que yo recuerdo es que lo aprendí más en YouTube y creo que la escuela en la que estaba, no voy a decir cuál, o sea, no voy a decir cuál de todas, pero hubo una que fue muy graciosa porque o sea, en algún momento se quedaron sin escuela, de que, es que la propiedad alguien no pagó y ya no tenemos escuela, entonces vamos a tomar clase en un Starbucks. Ahí de que, ¿qué? ¿Cómo en No Starbucks? mames. Y luego también ahí de que conseguimos un lugar temporal y luego era ahí un lugar en el centro y era un lugar muy angosto, o sea, parecía como, no sé, ahí sí parecía como una animación, o sea, entrabas y el lugar ahí estaba todo vertical, todo Ajá. raro era así como una escuela temporal, un lugar temporal que habían encontrado. Ajá. Pero sí, también fue muy caótico ese proceso de estudiar en esa escuela. Y creo que sí, digo, igual me enseñaron mucho, igual aprendí de iluminación, pero otra parte lo aprendí ahí buscando en YouTube de, ok, cómo, pues como el sistema de iluminación de 3 puntos y rebote y todo esto, ¿verdad? Sí. Así es. No, es lo que he hecho yo también. Le pongo en YouTube y digo, todavía no llego a donde quiero, Ujú. ¿verdad? Pero siento que cada vez veo, lo voy viendo mejor, ¿sabes? O sea, ya como que, ok, ya se ve, se empieza a ver como yo quiero que se vea, ¿no? Después de mucho tiempo, ¿no? O sea, después de mucho tiempo llevo ya, eh, creo que son 70 episodios, una cosa así. Ok. Y todos los episodios siempre he estado jugando un poquito más, un poquito con la luz y la acomodo aquí, luego la muevo y luego le muevo. Entonces siempre he estado buscando a ver cómo queda mejor. A menos que sean en mi casa como ahorita, que nada más la luz de arriba y ya. No pasa nada. Sí, Sí, ya. claro. Ajá. Oye, compadre, ya para cerrar, ¿qué consejo le darías a alguien que se quiera dedicar a esto? Que quiera, por dónde empezamos? Hay muchos chavitos que probablemente se quieran dedicar a lo mismo que tú y a mí no me gustaría que se perdiera el arte. ¿A dónde los mandamos? Esa es una muy buena pregunta. Mm, creo que o sea, sí intentar, ahorita que si son jóvenes, aunque no lo sean, aunque no sean jóvenes, o sea, darte el tiempo de intentar absorber la mayor cantidad de información y ya después, como decía, ya tú razonas qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve. Pero si alguien dice, este libro no es útil, bueno, tú igual léelo y ya después puedes decidir si te va a servir o no en tu proceso creativo. Creo que hay Ujú. que también estar abiertos a todos. O sea, nunca sabes cuándo puedes encontrar una buena historia o cuándo puedes tomar una buena foto o encontrar una nueva idea para algo. Entonces creo que tienes que estar abierto a todas las posibilidades de encontrar nuevas historias, nueva inspiración y practicar mucho. Creo que, digo, si hay escuela cerca de ti y tienes los recursos para entrar, ya sea una licenciatura o diplomado, creo que está bien, creo que puedes generar muchos contactos a través de eso. Creo que por ejemplo, si vas a una escuela de cine, muchos de los compañeros que son asistentes a lo mejor en un futuro se vuelven productores, ¿no? O muchos de los editores a lo mejor en un futuro se vuelven directores. Entonces igual te sirve ir a la escuela y tener una actitud humilde, intentar realmente conectar con la gente y estar interesado en lo que los demás quieren hacer. Es decir, intentar servir a los demás en lugar de que todos te sirvan a ti, ¿no? Ujú. Entonces, creo que, creo que con esa actitud puedes ganar muchos contactos y ahí y digo, y si no, pues ahí, como te digo, en festivales vas a encontrar gente que te diga, oye, me gusta lo que tú hiciste, pásame tu contacto, igual ya vamos a hablar de otros proyectos. Y bueno, sí, el Internet es una herramienta muy, muy poderosa que te puede ayudar a encontrar a gente que te dé trabajo o gente que te dé opiniones que te pueden servir para mejorar tu proceso. Y sí, confiar en su instinto. O sea, creo que confiar en su instinto es muy importante para crear arte y cuando tú diriges, realmente esta es una gran parte de dirigir gente, ¿no? Cuando yo dirijo actores o músicos o lo que sea, no llegas y dices, oye, esto es lo que quiero, o sea, quiero que tú hagas esto y actúes de cierta manera, ¿no? Porque estás imponiendo tu visión y creo que te pides la oportunidad de escuchar el instinto de esa persona, de decir, ok, tú como actor, ¿cómo elaborarías esta escena? O tú como editor, tú como músico, ¿cómo te imaginas el sonido de esta escena? Y hazlo y quiero ver tu propuesta, ¿no? Y ya en base a esa propuesta de actuación o de música, ya empiezas tú a dirigir, ok, ¿sabes qué? Es por acá o vete por acá, o a veces no hace falta. Si la persona ya entiende el concepto que estás intentando elaborar,
simplemente dices, ok, lo lograste, me dejaste sin notas, ¿no? Y ya es mucho sobre eso, mucho sobre seguir el instinto de la gente que está a tu alrededor y tú también como artista seguir tu instinto de decir, ok, ¿cuál puede ser la mejor manera de filmar esta escena o de tomar esta foto, de elaborar este dibujo, ¿sabes? Es mucho de confiar en ti. Pero para eso, para poder confiar en ti, creo que necesitas tener esas bases de decir, ok, yo confío en mí, pero porque estudié y leí y me informé y sé que esta es la decisión incorrecta y esta es la decisión correcta porque ya estudié, ¿no? Y estudiar no me refiero a una escuela necesariamente, pero ya, como te digo, ya sea en internet o artículos o con gente a tu alrededor, pero ya buscaste esa información, ya la razonaste y ahora sí ya es hora de confiar en tu instinto, ¿no? Entonces mi consejo sería ese, busca a las personas que ayuden también, o sea, también hay personas que ayudan y están dispuestos a ayudar, entonces busca a las personas que estén abiertas al diálogo de cómo crear y abiertas al diálogo de ya sea cómo ganar dinero o lo que tú busques, ¿no? Claro. Y bueno, a veces pasa que yo también de repente, no sé, envío mensaje a un artista y no me contesta, bueno, ya ni modo, ¿verdad? O sea, está bien, cada quien tiene su vida y cosas que tienen que hacer, ¿no? Entonces, el chiste es intentarlo y estar dispuestos a aprender, ¿no? Creo. Sí, la cosa es ponerse donde está el agua y empezar a tocar piedra también. Compadre, pues muchas gracias por darte la oportunidad de estar aquí conmigo esta tarde. Eh, ahora sí que me tengo que despedir para seguir grabando. Te toca otro podcast ahorita. Pero me dio mucho gusto echar la platicada contigo, Edgar. La verdad, me da mucho gusto. Aquí en McAllen tienes tu casa y espero que vengan más proyectos, compadre. Te quiero ver en el cine. Es que síguele echando. Gracias, No te muchas nos gracias. rajes. Sí, muchas Y gracias bueno, por invitarme. Sí. claro que sí. Ya sabes, aquí tienes tu podcast. Cuando gustes, aquí nos echamos la platicada de inteligencia artificial otra vez. Sí. Un debate Ya de una está. hora y de Sí, otra un hora. debate de una hora. Ya está, compadre. Señores, señores, pues nos despedimos de otro episodio más de Gente, Historias y algo más. Y por favor, no olvides suscribirte y prender la campanita de las notificaciones. Acuérdate que para ti este contenido llega gratis. A nosotros nos cuesta. Entonces, échenos la mano. Ya estamos muy cerca de la monetización y estamos súper cerca de los 100,000 suscriptores en YouTube. Así es que no esperes más. No seas así. Suscríbete. Edgar, muchas gracias por estar con nosotros. Señores, Muchas gracias. señores, saludos, nos vamos. Muchas gracias.